A veces, olvidamos que todo lo que tocamos es un espejo. No hay piedra, sombra o palabra que no haya nacido antes en el silencio invisible de nuestra mente. El mundo, con su ruido, sus calles y sus rostros, no es más que la proyección de algo que no tiene forma. Lo que llamamos realidad es, en esencia, la sombra de una idea que hemos sostenido en la conciencia. La conciencia es ese espacio que no se puede nombrar sin reducirlo. No tiene color ni peso, pero de ella surge el color y el peso de todas las cosas. Es el escenario donde el universo interpreta su obra. Y sin embargo, seguimos creyendo que somos los actores, cuando en verdad somos también el escenario, la luz y el observador silencioso que todo lo contempla. Neville Goddard decía que la conciencia es la única realidad. ¿Pero qué significa eso realmente? No es una metáfora espiritual ni una frase bonita para adornar el pensamiento. Es una invitación a comprender que nada existe fuera del estado de conciencia que habitamos. Todo lo que experimentamos, el amor, la pérdida, la abundancia o la carencia, no ocurre allá afuera, sino dentro del espacio invisible de nuestro ser. Si cierras los ojos y te observas por un instante, notarás que hay algo que siempre ha estado ahí, incluso antes de cualquier pensamiento. Un fondo sereno, una presencia que no cambia, aunque cambien los días, las emociones o los cuerpos. Eso es la conciencia, el testigo silencioso que observa el paso del tiempo sin envejecer con él. Pero en el ruido cotidiano olvidamos esa verdad. Nos aferramos a lo visible como si fuera lo único real. Decimos «yo soy», refiriéndonos a un nombre, a un rostro, a una historia personal. Sin embargo, cuando Neville hablaba de «yo soy», no se refería a la persona, sino a la presencia pura que sostiene todas las personas. El «yo soy» no tiene apellido, no tiene edad, no tiene frontera. Es la chispa divina que sostiene la ilusión del mundo. Imagina que la vida es un sueño, no en el sentido de algo irreal, sino en el sentido de algo creado por una mente que imagina con intensidad. Así como en el sueño nocturno, los paisajes parecen sólidos y los personajes actúan con voluntad propia, en la vigilia ocurre lo mismo. La diferencia es solo la continuidad, un sueño más largo, sostenido por la conciencia que nunca duerme. Y si todo surge de la conciencia, ¿qué sucede cuando la conciencia cambia? Cuando uno se atreve a sentir algo distinto, el mundo se mueve, aunque no lo veamos de inmediato. Es como alterar el curso de un río desde su nacimiento. El cauce tarda en transformarse, pero inevitablemente lo hace. Cada emoción, cada imagen sostenida en la mente, comienza a traducirse en forma, en evento, en encuentro. Neville enseñaba que no debemos luchar contra las apariencias, sino reconocer su origen. No se trata de forzar al mundo, sino de cambiar el estado interior desde el cual lo contemplamos. Cuando uno comprende esto, algo dentro se libera, porque deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en creador consciente. No un creador por deseo de control, sino por comprensión. Todo lo que veo nace de lo que soy consciente de ser. La conciencia, entonces, no es solo saber que existimos, es elegir desde qué punto existimos. Podemos ser conscientes de la escasez y ella se manifestará fielmente. O podemos ser conscientes de la plenitud y el mundo responderá en consecuencia. La conciencia no juzga, no distingue entre lo que consideramos bueno o malo. Solo refleja con exactitud implacable el contenido que sostenemos dentro. El misterio está en que ese poder es tan natural
que lo ignoramos. Creemos que manifestar es un acto extraordinario, cuando en realidad lo hacemos a cada instante. Lo hacemos cuando tememos, cuando dudamos, cuando amamos o cuando recordamos. Todo pensamiento sentido con intensidad es una semilla, y la conciencia es el terreno donde germina. El tiempo solo cumple el papel de jardinero. Así, entender la conciencia no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia. No se puede explicar del todo, solo se puede despertar. Y cuando se despierta, el mundo ya no se ve igual. Lo que antes parecía casual se revela como eco de algo más profundo. Cada encuentro, cada palabra, cada pérdida, se vuelve símbolo de una enseñanza invisible. Como si la vida hablara en susurros y al fin aprendiéramos a escuchar. La conciencia es el origen del milagro y también de la rutina. Es la raíz que da forma a la flor y al espino. Por eso, el cambio más profundo no ocurre en los hechos, sino en la mirada. Cuando cambiamos la manera en que observamos, el universo entero parece moverse. No porque el mundo cambie primero, sino porque la conciencia que lo observa ha despertado de su sueño. Comprender la conciencia no es cuestión de acumular teorías, sino de reconocerse en silencio. Porque hay una diferencia inmensa entre pensar en la conciencia y ser consciente de ella. Pensar en ella es como mirar un mapa del océano. Ser consciente de ella es hundirse en el mar y sentir su inmensidad rodeándote sin forma ni dirección. Neville invitaba a entrar en ese océano, no para escapar del mundo, sino para recordar que el mundo nace de ahí. Decía que ser consciente de ser es la llave de todo poder. Y esa frase, tan simple y tan extraña, guarda un misterio que solo se revela cuando uno se detiene a experimentarla. ¿Qué significa realmente ser consciente de ser? Significa reconocerse antes de todo pensamiento. Porque antes de que digas yo soy feliz o yo soy infeliz, ya existía el yo soy. Antes del deseo, del miedo, del nombre y del cuerpo, hay una presencia viva que sostiene todo. Esa presencia no depende de la historia ni del tiempo. Es el espacio donde surgen las historias, el fondo silencioso que observa cómo el alma juega a ser humana. El error de la mayoría no es vivir en el mundo, sino olvidar su origen. Creemos que el poder está en lo externo, en las acciones, en los esfuerzos o en los resultados. Pero toda acción nace de un estado interior, y ese estado es lo que realmente moldea la experiencia. La conciencia no actúa desde fuera, actúa desde adentro, con la precisión de quien teje sueños con hilo invisible. Cuando Neville hablaba de imaginar, no se refería a una fantasía pasajera. Imaginación, para él, era el acto creativo de la conciencia. No imaginar para evadirse, sino imaginar para dar forma. Lo que sostienes en tu mente con sentimiento y convicción se solidifica en tu mundo con el tiempo. No porque el mundo cambie por magia, sino porque el mundo siempre ha sido el reflejo del estado interno. Cada pensamiento que elegimos es como una nota en la sinfonía de la existencia. Algunos viven tocando siempre la misma melodía de miedo y duda, sin saber que pueden cambiar la partitura. Pero basta un instante de verdadera atención para alterar el curso del sonido, porque la conciencia no necesita tiempo para cambiar, solo decisión. El tiempo es el eco de esa decisión vibrando en la materia. Cuando comprendemos esto, el lenguaje cotidiano se transforma. Decir yo soy deja de ser una frase común y se vuelve un acto de creación. Si pronuncias yo soy paz, estás sembrando paz en el jardín invisible del alma.
Si dices yo soy limitado, estás moldeando una prisión de cristal. La conciencia no distingue entre fe y temor. Solo obedece la intensidad con la que crees. Y es aquí donde surge la verdadera responsabilidad espiritual. No se trata de culparse por lo que se vive, sino de asumir el poder de crear, de dejar de ser víctima del azar y reconocer que todo estado interior tiene una consecuencia. Cuando entiendes esto, el miedo pierde su dominio, porque comprendes que puedes elegir tu estado, y al elegirlo, eliges también tu destino. Pero elegir un estado no es repetir palabras vacías, es sentir la verdad detrás de ellas. Neville insistía, la asunción sostenida persiste hasta que se convierte en hecho. Eso significa que no basta con imaginar una vez, sino habitar la sensación de la nueva realidad como si ya fuera cierta. No se trata de engañarse, sino de alinearse con la causa misma de la existencia. Imagina que deseas sanar una herida interna. En lugar de luchar contra ella, reconoces que tu conciencia puede sostener un nuevo estado, el de la plenitud. Cierras los ojos, respiras y te sientes completo, aunque las circunstancias aún no lo reflejen. Ese sentimiento, mantenido con fe, comienza a alterar la corriente de los eventos, porque lo invisible se reordena para reflejar lo que sientes verdadero. El mundo exterior es lento, pero la conciencia es inmediata. Por eso, los cambios más profundos no se ven al principio, pero se sienten. Y cuando lo sientes, ya están ocurriendo. Todo cambio real nace en silencio. Es como la semilla que germina bajo tierra antes de que la flor asome a la luz. El suelo parece quieto, pero en el fondo, la vida se mueve con fuerza invisible. Muchos se impacientan y abandonan el proceso porque aún no ven resultados. Pero la conciencia no responde a la prisa, sino a la persistencia. Lo que uno sostiene con serenidad acaba por manifestarse, porque el universo no es un juez, sino un espejo. No nos entrega lo que pedimos con palabras, sino lo que mantenemos con sentimiento. La conciencia solo puede reflejar lo que ella misma contiene. Cuando comprendemos esto, la vida se vuelve un arte. Ya no se trata de forzar resultados, sino de cultivar estados internos como quien cuida un jardín sagrado. Siembra gratitud y florece la abundancia. Siembra amor y se multiplican los reflejos del amor. Siembra calma y el mundo se aquieta. No porque cambie el mundo, sino porque cambia la mirada que lo sostiene. Cada emoción es una llave. Cada pensamiento, un hilo que teje tu destino, pero no desde la superstición, sino desde la comprensión profunda de que la conciencia es causa. Neville lo resumía así: cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás tu mundo. Y esa frase encierra la mayor revolución espiritual posible. No reformar lo externo, sino reformarse desde adentro. Porque cuando cambias lo que eres consciente de ser, el mundo no tiene opción, debe reflejarlo. No hay distancia entre el creador y la creación, son uno. El error es creer que existe separación, cuando en verdad la conciencia está soñando su propio reflejo. Somos los soñadores dentro del sueño, capaces de despertarnos y crear desde la lucidez. Hay un instante, silencioso e invisible, en el que el alma comprende. No llega con ruido ni con lógica, sino con una calma que disuelve el miedo. Es el momento en que descubres que no necesitas perseguir el poder, porque el poder siempre ha estado contigo. La conciencia no se obtiene, se recuerda. Como si el corazón despertara de un largo sueño y dijera: siempre fui yo. Y entonces
miras el mundo con otros ojos. Lo que antes parecía ajeno comienza a revelarse como parte de ti. Cada persona que encuentras, cada desafío, cada caricia y cada pérdida se transforma en un reflejo del estado que habitas. Ya no hay enemigos, solo espejos que muestran lo que necesita ser comprendido, amado o trascendido. El juicio se disuelve y en su lugar brota una profunda compasión. Comprendes que el universo no castiga ni premia, simplemente refleja, que el sufrimiento no es venganza del destino, sino una invitación a ver más profundo. Cada dificultad es una puerta disfrazada, un llamado a recordar quién eres realmente. Y cuando respondes desde la conciencia, lo que antes dolía se convierte en maestro, lo que parecía pérdida se vuelve expansión. Neville decía que todo estado es un nivel de conciencia y que al cambiar de estado, cambiamos de mundo. No en el sentido físico inmediato, sino en la atmósfera interna que moldea la realidad. Es como si existieran infinitas versiones de ti coexistiendo, y al sentirte diferente, sintonizaras una nueva frecuencia. La conciencia es la emisora, y la vida, su señal. Cuando uno se asienta en esa comprensión, el miedo se desvanece. Ya no temes al futuro, porque sabes que el futuro no está escrito en las estrellas, sino en los pensamientos que sostienes hoy. El destino deja de ser un camino fijo y se vuelve un lienzo que pintas con tu atención. La conciencia es el pincel y la emoción el color, y cada día, con cada pensamiento, estás pintando tu mundo. El mayor milagro no es manifestar lo que deseas, sino despertar a la conciencia que crea, porque una vez despierto, ya no persigues cosas, sino estados del ser. Buscas la paz no como meta, sino como punto de partida. Buscas el amor no como algo que recibir, sino como lo que ya eres. Y al vivir desde esa plenitud, el mundo exterior responde con armonía inevitable. Todo lo que alguna vez anhelaste está contenido en el simple acto de ser consciente. Pero hemos aprendido a mirar hacia afuera, olvidando que el origen está dentro. Somos como quien busca el sol con una linterna en la mano. La iluminación no llega al mirar más lejos, sino al cerrar los ojos y recordar que la luz siempre estuvo en el centro del pecho. La conciencia no puede ser destruida, solo ignorada. Es el espacio donde nacen los sueños y donde regresan cuando terminan. Es el hilo invisible que une el principio y el fin, la vida y la muerte, el silencio y la palabra. Comprenderla es comprender que no hay separación real entre tú y lo divino, porque tú eres la conciencia con forma de persona, explorándose a sí misma. Entonces, todo cobra sentido. La oración, la imaginación, la intención, todas son formas de hablarle al universo que vive en ti. No hay distancia entre tu pensamiento y la creación, solo grados de fe. Y la fe, como decía Neville, no es esperanza ciega, sino la certeza interior de que lo invisible es tan real como lo visible. Es sentir antes de ver y confiar en el orden oculto de la vida. Llega un punto en que ya no necesitas pruebas, porque el simple hecho de existir se vuelve prueba suficiente. El aire que respiras, la luz que toca tus manos, el pulso que vibra en tu pecho, todo es conciencia expresándose. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Preparar un café, mirar el cielo, escuchar a alguien con atención, se vuelve oración silenciosa. Y descubres que el propósito no está en alcanzar algo, sino en despertar en todo. Despertar mientras caminas, mientras hablas, mientras amas.
La conciencia se expande cuando la reconoces en lo pequeño, cuando ves a lo divino reflejado en la mirada del otro. No es un conocimiento que se aprende, sino un recuerdo que se activa. Un volver a casa sin moverse del lugar. Neville lo expresó con una simplicidad luminosa. La conciencia es el único poder creativo en el universo, y al entenderlo, la vida deja de ser lucha y se convierte en creación consciente. No hay necesidad de forzar nada. Lo que realmente eres ya está completo. Solo necesitas sostener la visión de lo que deseas ser, y el mundo, obediente, comenzará a reflejarlo. Así, el misterio se resuelve en quietud. No hay técnica más alta que el reconocimiento del ser. No hay camino más corto que la aceptación del momento presente como expresión de tu conciencia actual. Todo está sucediendo dentro de ti. Y cuando lo comprendes, el cielo deja de estar lejos, porque lo encuentras en la profundidad de tu propio silencio. La conciencia es el alfa y el omega, el principio que observa y el fin que se revela. No se mueve, pero lo contiene todo. Tú eres esa conciencia, no una parte de ella, sino su expresión total en un punto del tiempo. Y cuando recuerdas eso, nada vuelve a ser igual, porque el mundo ya no es algo que te sucede, sino algo que despierta contigo. Entonces, sonríes. No porque lo hayas entendido todo, sino porque ya no necesitas entender. Has vuelto al origen, al puro acto de ser consciente. Ese instante eterno donde no hay pasado ni futuro, solo presencia. Y en esa presencia, la vida canta su verdad más profunda. Todo lo que existe, existe dentro de ti.